Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estén viendo el video. Mi nombre es Oscar, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y este video es parte del curso de prácticas intermedias con respecto al taller de Java, de Angular que teníamos como objetivo impartir nosotros. Como parte del grupo nosotros nos dimos a la tarea de repartirnos más o menos algunos conceptos básicos para el tema que vamos a cubrir en este caso, que sería Angular. Y en este caso vamos a empezar primero por dar unos conceptos básicos antes de empezar con todo lo que concierne a Angular, codificación y todo eso. Vamos a empezar por la base y vamos a dar algunos conceptos básicos acerca de cosas que son muy importantes en Angular. Por ejemplo, el tema del que voy a hablar en estos momentos va a ser TypeScript. Ahora bien, muchos se estarán preguntando si el taller es de Angular, ¿por qué vamos a ver TypeScript? Eso lo vamos a ver más adelante y sí tiene su importancia. Así que vamos adelante. En primer lugar, vamos a hablar de qué es TypeScript. Para los que nunca han oído acerca de esto, TypeScript básicamente es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de programación creado por Microsoft de código abierto. Aunque parezca imposible, Microsoft hizo un lenguaje de código abierto. Está basado en la programación orientada a objetos. Se utiliza o se recomienda utilizarlo para proyectos o aplicaciones bastante grandes. Puede que para proyectos pequeños, aplicaciones pequeñas, sea común utilizar solo JavaScript normal, pero siempre el TypeScript es una buena opción, es una que es recomendada por muchos profesionales del área. En este caso, TypeScript también se le conoce como el superset de JavaScript, que ya vamos a ir más adelante acerca de lo qué significa que ser un superset. A la idea a la que vamos a ir básicamente es esta. TypeScript como lenguaje de programación lo que hace es agarra su código fuente y lo convierte a código en JavaScript. Eso es lo importante que tomar en cuenta, que es que está relacionado con Angular. Porque como sabemos, Angular es lenguaje JavaScript. Primero, antes de empezar con todo esto y cuáles serían las opciones de utilización y las razones por las que se recomienda TypeScript a la hora de hacer una aplicación con Angular, vamos a ver este pequeño concepto del que le hablé anteriormente, que es un superset. Básicamente puede que se vea un poco acerca de la palabra un superset, un set amplio. Básicamente un superset en términos de lenguajes de programación se refiere a un lenguaje que tiene como base otro. Por ejemplo, por decirles un ejemplo, si tomáramos Java e hiciéramos un lenguaje a partir de él, podríamos decir que es un superset de Java. Básicamente eso es lo que es TypeScript. Es un lenguaje que se basó en otro, en este caso está basado en el JavaScript original. Y por eso es que se le conoce como superset de JavaScript. Hay muchos beneficios a la hora de utilizar eso sobre el Java común, JavaScript común. Antes vamos a ver una pequeña grafiquita con la que voy a ejemplificar mejor a qué me refiero con un superset. Por ejemplo, con esta imagen que tenemos aquí, podemos ver un círculo que contiene dentro de sí mismo dos círculos más. El del centro, el color naranja, dice ES5, que es como se le conoce al lenguaje de programación JavaScript 5. Comprendiendo este círculo naranja y también el amarillo, es ES6, que sería JavaScript 6. Y podemos ver que hay un círculo más grande azul que engloba todo lo anterior, que sería TypeScript con sus características extras.
Para ejemplificarlo un poco mejor, no sé si los que están viendo el video alguna vez han tenido algún estudio en bases de datos. En bases de datos, a la hora del diseño de la base de datos en sí, hay algo que se le conoce como normalización. ¿Ok? Hay muchísimas formas normales para normalizar la base de datos y se puede ejemplificar un poco con esto. ¿Por qué lo digo? Porque cada normalización engloba la siguiente. Por ejemplo, tenemos la primera forma normal con sus características. Luego tenemos a la segunda forma normal, que tiene características propias, pero también incluyen las de la forma normal 1. La forma normal 3 tiene sus propias características, pero también incluyen la forma normal 2 y la 1. Básicamente esto es lo que estamos ejemplificando aquí con el superset de TypeScript. ¿Okay? Tenemos JavaScript 5, el JavaScript normal, el que toda la vida se ha usado, el que primero se desarrolló. Luego tenemos la actualización, que sería JavaScript 6, que tiene características propias y nuevas, pero que también tiene las anteriores de JavaScript 5. Eso es lo importante, todavía es compatible con lo anterior. Y luego tenemos TypeScript, que ya engloba absolutamente todas las versiones de JavaScript y aparte propone sus propias características que le dan su distinción a la hora de elegir este lenguaje de programación para desarrollar en Angular. Pero a todo esto no hemos respondido la pregunta de por qué es tan importante para Angular. En primer lugar, es importante porque porque Angular como plataforma, como framework, fue desarrollado en TypeScript. ¿Sí? Eso quiere decir que, por supuesto, Angular endémicamente es completamente compatible con TypeScript. Como sabemos, Angular es un poco versátil a la hora del lenguaje de programación. Como habíamos mencionado, puramente Angular se programa en JavaScript. Por supuesto, como hay muchas versiones de JavaScript, o básicamente las dos más conocidas, JavaScript 5 o 6, como habíamos visto anteriormente con el concepto del superset de TypeScript, todas estas versiones y sus características están englobadas dentro de TypeScript, por lo que si vamos a programar una aplicación en Angular, podemos elegir TypeScript y no tendremos ningún problema porque básicamente todo va a estar dentro. Si nosotros queríamos utilizar una característica de JavaScript 5, pues en TypeScript está disponible. Si queríamos irnos un poco más allá y utilizar algo que fuera propio de JavaScript 6, podríamos utilizar JavaScript 6, pero también podríamos utilizar TypeScript, que también tiene disponibles todas esas características. Ahora bien, vamos a la pregunta principal en este caso. ¿Cuál es la diferencia entre JavaScript y TypeScript que hace a muchas personas o a muchos profesionales expertos en Angular preferir a TypeScript en vez del JavaScript normal? Hay ciertas características, como habían mencionado, que por ejemplo JavaScript 5 no tiene, que JavaScript 6 sí. En este caso TypeScript tiene varias características que JavaScript en sí no tiene en ninguna de sus versiones. Y hay ciertas características que a veces se dejan pasar desapercibidas, pero que a la hora de programar pueden tener impactos varios a la hora de desarrollar nuestra aplicación. Puede que para algunas personas no les haga tanta diferencia, pero hay algunas otras que se les va a facilitar mucho el desarrollo de aplicaciones si utilizan TypeScript. Por ejemplo, serían las variables tipadas. ¿A qué me refiero con tipadas? Por ejemplo, si nos vamos a un lenguaje de programación orientado a objetos, pongamos de ejemplo a Java. En Java, si nosotros queremos declarar una variable, tenemos que declarar de qué tipo es. Por ejemplo, va a ser una variable tipo entera, una variable tipo string, porque obviamente el compilador va a necesitar la información de qué tipo de variable es
para saber qué tipo de información podemos almacenar en ella. Si algunos ya trabajaron con JavaScript, ese es un pequeñito problema porque las variables no tienen ningún tipo. Nosotros las declaramos con su nombre y ya está. Nosotros tenemos que darnos cuenta de qué variables son las que estamos utilizando, qué tipo de datos le estamos ingresando para poder utilizarlas bien y que no nos dé un error. Eso sería la primera diferencia con TypeScript. TypeScript sí nos permite desde un principio declararle un tipo a la variable. Esto quiere decir que desde un principio en código nosotros vamos a decir, esta variable aquí que tengo va a ser de tipo entero y solo va a admitir tipos de datos numéricos. Punto. No más allá. La gran diferencia de esto es TypeScript es básicamente un manejo de errores. ¿Sí? Hay alguna desventaja o característica, se le puede decir, en JavaScript, que en el caso de estas variables, por ejemplo, tenemos una variable numérica y una variable string. En JavaScript no las tenemos tipadas, por lo que solo las declaramos y empezamos a trabajar con ellas. Por ejemplo, a la variable script, en un momento nos equivocamos y le queremos sumar un número entero. Obviamente eso no es permitido, pero a la hora de compilar la aplicación no nos va a dar ningún tipo de error. ¿Okay? El compilador no dice explícitamente aquí hay un error de tipo, por favor arregle. No, no lo dice. Lo que va a pasar es que a la hora de estar utilizando la aplicación nos va a dar un error en runtime y va a dejar de funcionar. ¿Okay? Ahora bien, pongamos de ejemplo, tenemos una aplicación en la que hemos trabajado por semanas y hay un módulo en específico en el cual cometimos este pequeño error. No nos dimos cuenta, utilizamos el tipo de dato incorrecto en una variable no tipada, pero resulta que el módulo en el que lo hicimos es un módulo que casi no se utiliza. Entonces pasamos días probando la aplicación, todo parece estar bien, y cuando utilizamos ese módulo, todo crashea. Ese es un problema con JavaScript. Al momento de crashear no solo lo hace en tiempo de ejecución, sino que no da ningún tipo de información. Básicamente tendríamos que ir al código fuente, buscar línea por línea en el módulo qué puede estar mal. Cuando encontremos el error lo tenemos que corregir, recompilar todo y volver a probar todo. Eso obviamente es una pérdida de tiempo enorme. En cambio con TypeScript simplemente podemos tipar la variable, compilamos y si hay algún problema como el que acabo de describir, nos va a tirar el error o la advertencia. Va a decir aquí hay un problema de datos, no se le puede sumar un número entero a una variable string. Nos dice dónde está, vamos, lo arreglamos, volvemos a compilar y todo está hecho. Esa es una gran ventaja. Básicamente salva una tremenda cantidad de tiempo para manejar este tipo de errores. Otra característica que JavaScript no cuenta, que TypeScript sí, es la distinción de nuestras variables entre privadas y públicas. Para muchos puede que la declaración de una privada o pública no sea la gran cosa. Para serles sincero, muy pocas veces se utilizan en aplicaciones pequeñas, pero es algo que no debemos de dejar de utilizar debido a que sabemos cómo funciona la programación orientada a objetos, ¿verdad? Las instancias tienen sus propias características y hay veces que necesitamos que esas características no salgan de la instancia. Ese es un problema con JavaScript. JavaScript en sí no hace distinción entre variables públicas y privadas, tal como pasaba con las variables tipadas. No nos da esa distinción, esa certeza de con qué es lo que estamos trabajando. Nosotros tenemos que hacer lo propio. En cambio, TypeScript sí nos da esa opción. Básicamente en el mismo código podemos definir variable pública o variable privada. Para los que no se acuerden muy bien de qué significa, básicamente la variable pública es una que puede ser leída y modificada fuera de la instancia o del objeto que acabamos de declarar.
Y una privada básicamente va a estar solo dentro de la instancia u objeto. No puede ser modificada por ninguna instancia externa. Por ejemplo, aquí tenemos un pedacito de código de TypeScript y JavaScript en donde miramos la diferencia. Por ejemplo, tenemos en la parte de arriba el código de TypeScript. Es una clase Hello World, hola mundo básica. Tenemos el constructor y tenemos la declaración de un mensaje privado string, como lo podemos ver aquí. Este mensaje string, la variable es privada, lo que quiere decir que esto no puede ser modificado afuera de la instancia o clase Hello World. ¿Okay? Como habíamos dicho al principio, TypeScript básicamente de lo que se trata es un convertidor de código a JavaScript. Por lo que si nosotros vamos y compilamos esto, lo que nos va a resultar va a ser el código que vemos abajo en JavaScript. ¿Okay? Es básicamente parecido, más no igual. Podemos ver aquí en la clase Hello World, tenemos el constructor, el mensaje en string y una declaración, una manipulación de este objeto, de esta instancia. Como podemos ver ahí no se especifica que sea privado o público. Algunos podrían decir, al pasarlo de TypeScript a JavaScript se perdió. Esa es la característica, no se pierde. Como el pedazo de código de JavaScript viene de TypeScript, el compilador ya sabe que esa variable es privada. Por lo tanto, aunque no se vea gráficamente en JavaScript, va a seguir manteniendo su característica de privada, aunque no sea explícitamente, no se diga explícitamente en el código de JavaScript que esta es privada. Ninguna instancia fuera de la clase Hello World o Hola Mundo va a poder hacer uso de ningún tipo de información de ella, incluyendo este mensaje de tipo string que acabamos de declarar. Ese es un punto que hay que recordar. Si el código de JavaScript que proviene de TypeScript mantiene sus características. ¿Okay? Lo siguiente, y es algo que es muy utilizado actualmente, son los decorators o decoradores. ¿Okay? Esta básicamente es la característica que más destaca a la hora de utilizar TypeScript, básicamente por la que le recomiendan mucho, y es porque solo está disponible en TypeScript. Los decoradores básicamente sirven para añadir comportamiento dinámico a ciertas instancias u objetos. ¿Okay? ¿Por qué decimos que esta es una característica importantísima de TypeScript? Bueno, básicamente porque para la nueva actualización de JavaScript se está empezando a ver si esto no puede ser una característica ya fija de la nueva versión de JavaScript. ¿Okay? Por la popularidad que tiene y porque solo está disponible en TypeScript, básicamente se está empezando a ver si no puede ser incluida en JavaScript como un componente fijo. Y esto sería una ventaja para los que sí utilizan TypeScript ya en estos momentos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, si el otro año se lanza al mercado, se saca JavaScript 7 y tiene decoradores. Obviamente si ustedes han trabajado con TypeScript, vienen de años de utilizarlo, ya saben usar los decoradores, ya está todo hecho, ya solo utilizan JavaScript 7, decoradores hacen todo lo que tienen que hacer. En cambio, para los que nunca han utilizado TypeScript, esto va a ser una característica nueva de la que van a tener que aprender, si desean utilizarla, claro. Pero es una característica nueva que va a estar ahí y que debido a su popularidad, lo más seguro es que vayan a tener que aprenderla. Entonces, sería bueno empezar a trabajarla con TypeScript para ya tener un pequeño entendimiento de qué es, cómo funciona, y si en dado caso en un futuro se incluye como un componente fijo de JavaScript 7, mucho que mejor. Ya está todo hecho, ya podemos utilizarlo solamente con actualizar a JavaScript 7. ¿Okay?
Básicamente el decorador, cómo funciona es que declaramos una instancia tipo decorador y le provee un comportamiento distinto de acuerdo a los parámetros o información que le estemos dando. Por ejemplo, la forma de declarar un decorador en en TypeScript es muy fácil. Solamente sería el símbolo de arroba, el nombre del decorador y entre paréntesis los argumentos que le queremos mandar. El decorador de TypeScript es muy utilizado también porque es muy versátil. Un decorador puede ser utilizado en casi todas las instancias de código que utilicemos. Por ejemplo, puede ser declarado en una clase, en un método, en un parámetro, en una propiedad, etc. Aquí en la pantalla podemos ver algunos ejemplos en donde ejemplificamos este tipo de, de utilidad. ¿Okay? El primero que vemos que dice arroba someClassDecorator, básicamente es la forma de declaración de un decorador de clase. Básicamente es arroba, nombre del decorador y entre paréntesis los parámetros que queremos utilizar. ¿Okay? Como ya había mencionado, los parámetros serán los que le van a dar su comportamiento al decorador en sí. ¿Okay? Dependiendo de lo que le mandemos, va a realizar alguna opción distinta. Podríamos, por ejemplo, tenemos un método que tiene un decorador y tenemos que si le mandamos un parámetro tipo numérico va a hacer algo. Si le mandamos un parámetro tipo cadena va a hacer otra cosa. Sucesivamente. ¿Okay? Igualmente, como vemos aquí abajo, para una propiedad o parámetro es básicamente la misma sintaxis, símbolo arroba, nombre de decorador y entre paréntesis los parámetros. Abajo ya declaramos la propiedad con su tipo, porque recordemos que en TypeScript sí hay variables tipadas. Abajo podemos ver el ejemplo del decorador de métodos. Básicamente es lo mismo, símbolo de arroba, nombre de decorador entre paréntesis si queremos ponerle argumentos para el comportamiento y abajo la declaración completa de nuestro parámetro. ¿Okay? Básicamente esas serían las características más relevantes en lo que respecta a TypeScript. Como había dicho, TypeScript es de código abierto, es de Microsoft. No tenemos ningún problema de decir no queremos utilizar TypeScript en vez de JavaScript porque cobran o algo así. No, es totalmente libre de uso. Es mucho más versátil que JavaScript por lo que habíamos mencionado, es un superset que incluye todo lo de JavaScript 6 y 5. Podemos utilizarlo, es totalmente compatible con ello y también tiene características extra como las que mencionamos ahorita. Y esa sería la razón por la que muchos expertos prefieren utilizar TypeScript a la hora del desarrollo de aplicaciones en Angular. ¿Okay? Básicamente esta sería la introducción y el primer concepto al que queremos llegar antes de empezar ya con todo lo relacionado con Angular en sí, con la codificación, con algunos ejemplos, con Angular Material, etcétera, etcétera. Esto sería como simplemente conocer de dónde viene Angular, cómo lo podemos utilizar mejor y dar una introducción acerca de lo que es TypeScript, porque es importante saberlo. Es importante saber que esto lo podemos utilizar y que nos va prácticamente a facilitar mucho la vida a la hora de querer desarrollar una aplicación. Bueno, como para terminar más o menos el tema en el que estábamos, vamos a ir a través de una pequeña guía acerca de cómo instalar Angular. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer va a ser entrar a esta página que está aquí, node.js.org.es. Es lo primero que tenemos que hacer. Para poder instalarlo debemos instalar Node.js. ¿Sí? Si tenemos nuestra computadora en Windows, como tengo la mía en estos momentos, simplemente tenemos que hacer clic en cualquiera de las dos opciones. En este caso vamos a utilizar la recomendada, la 12.13.0.
Ya aquí la tengo descargada, no pesa demasiado, es bastante rápido y tenemos que instalarla. Vamos a dar todos los permisos acá, vamos a aceptar el acuerdo de licencia, podemos darle siguiente y en estos momentos va a empezar a instalar. ¿Sí? En este caso solo tenemos que esperar a que la instalación del Node termine. Vamos a darle su pequeño tiempo a que esto suceda y luego ya podremos hacer los cambios necesarios para instalar ya Angular en sí. Y damos los permisos de administrador. Esperamos a que termine de instalar. Recordemos que tanto con Node.js como Angular es aplicaciones de código abierto, lo que significa que no nos van a pedir ningún tipo de remuneración para poder instalarlas. En estos momentos ya terminamos de instalar lo que es Node.js. Ahora lo que tenemos que hacer sería actualizar una de los componentes de Node.js que nos va a ser necesarios para eh, instalar Angular, que sería el npm, que en este caso nos vamos a la ventana de comandos de Windows y vamos a poner este comando npm install -g. Por acá. Y en estos momentos, después de ingresar el comando npm install -g npm@latest, empieza aquí a instalar lo que sería la actualización para el npm. Vamos a darle un tiempito a que termine de instalar. Bueno, ya luego de esperar un poco, ya está terminada la actualización. Como podemos ver aquí, añadió 430 paquetes. Lo siguiente que tenemos que hacer sería algo recomendado, que es borrar la caché del npm. Lo único que tenemos que hacer sería poner este siguiente comando: npm caché clean -force. Esto lo que va a hacer borrar toda la información temporal. Ahí ya lo tenemos hecho. Vamos a poner el siguiente comando, que sería npm set audit false. Esto va a ser simplemente para desactivar las auditorías de npm para evitar cualquier fallo que se nos pueda presentar. Ya está hecho. Y luego lo único que nos restaría sería simplemente instalar la última versión de Angular, que en este caso sería npm install -g @angular
cli@latest. Y con esto ya empieza a descargar y a instalar la última versión disponible de Angular. Le vamos a dar algunos momentitos para que termine la instalación. Y en estos momentos, como podemos ver, la instalación se ha terminado. Nos pregunta si queremos compartir información anónima para análisis que ellos tienen en Angular. Podemos dar sí o no, eso queda a discreción nuestra. Y ya podemos ver que se terminó de instalar, ha venido 248 paquetes. Y eso es todo, prácticamente Angular está listo para ser utilizado y para que creemos un